Hola, en este video voy a explicarte acerca del movimiento circular. Vamos a, en primer lugar, describir cómo es esta trayectoria. Entonces pensemos en un punto, una partícula, es este punto rojo. Para encontrar las coordenadas de este necesitamos el sistema de coordenadas, por supuesto, que aquí está dibujado. Y como todos sabemos, sus coordenadas son la proyección del punto en cada eje, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos coordenadas, coordenada X y coordenada Y de este punto. Vamos a pensar que este punto hace una trayectoria circular. Todo lo que hablemos en el video se limita a este tipo de trayectoria, una trayectoria circular cuyo centro está en el origen de las coordenadas. Esto es muy importante. Adicionalmente, la descripción del punto puede hacerse utilizando otras dos coordenadas que llamaremos la coordenada radial, acá es representada por R mayúscula, y una coordenada angular, que es este ángulo medido desde la parte positiva del eje X en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Este ángulo θ será nuestra coordenada angular. Entonces tenemos dos opciones para describir dónde se ubica esta partícula. Son las coordenadas cartesianas, x y, o la otra opción, las coordenadas angulares, radial y angular. Bien, veamos qué relaciones matemáticas vamos a encontrar para nuestras coordenadas. En primer lugar, podemos relacionar las coordenadas de longitud, que serían x, y y r. Vemos acá un triángulo rectángulo. Y entonces podemos escribir el teorema de Pitágoras para dicho triángulo rectángulo. También nos damos cuenta que dicha ecuación es a la vez la ecuación de la circunferencia que tenemos acá, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual al radio cuadrado. Esa es una relación matemática importante que en algún caso puede ser útil. Y otras relaciones matemáticas que podemos conseguir son nuevamente mirando el triángulo rectángulo y el ángulo θ. Podemos escribir los dos catetos, el cateto X, que sería hipotenusa R por coseno de nuestro ángulo, y el cateto opuesto al ángulo θ, que sería el Y, sería igual a R por seno de θ. Estas ecuaciones entonces nos van a permitir relacionar nuestros dos conjuntos de coordenadas que tenemos, el cartesiano y el angular. Bien, empecemos a hablar de la cinemática de la partícula. Vamos a pensar que la partícula va describiendo una trayectoria sobre la circunferencia y solo vamos a analizar una porción de este movimiento. Como hemos visto, la partícula se ha desplazado desde este punto inicial hasta este punto final y hemos tenido entonces una variación de la coordenada angular. Y los representamos esa variación con delta θ, y usando esta coordenada delta θ que ha transcurrido en un intervalo de tiempo delta t, podemos definir, como vemos acá, la velocidad angular simbolizada por omega, pero media. Es decir, hemos considerado dos puntos que están notoriamente separados entre sí para calcular esta velocidad angular media. Se calcula como este cociente del cambio angular entre el intervalo de tiempo. Entonces las unidades serían radianes por segundo. Veamos ahora lo que es la velocidad angular instantánea. De modo parecido a la velocidad angular media, se representa con omega, ¿no? La letra griega omega, que es igual. Ahora tenemos la misma tasa, el mismo cociente, pero en este caso de infinitesimales, es decir, se convierte en una derivada, ¿no? Tenemos la derivada de la coordenada angular θ respecto de la variable tiempo. Así viene definida la velocidad angular instantánea. Sabemos que además, cuando la partícula hace el desplazamiento, tiene una velocidad lineal, representada por v nada más, y podemos encontrar una relación entre ambas velocidades, la angular y la lineal. Como vemos acá en la ecuación de abajo, tenemos que la velocidad lineal se calculará como el cambio de arco, ¿no? Eso es lo que se representa sobre esta circunferencia, la letra S, es el arco de circunferencia, cómo cambia el arco de circunferencia en relación al tiempo.
haciendo lo que se llama la regla de la cadena. Podemos pasar de la derivada que estaba hecha con el tiempo, pasar primero a la derivada con el ángulo, y luego recién derivamos el ángulo respecto del tiempo. Esto se llama la regla de la cadena para las derivadas. Y podemos identificar en este producto de derivadas que el primer término, este que está en lila, corresponde al radio, ¿no? Esta es una propiedad geométrica que la pueden revisar en algún otro texto. Y la otra derivada que nos queda, la que está acá en negro, por definición, como vemos acá arriba, es nuestra velocidad angular instantánea. Entonces la relación es v lineal igual a radio por velocidad angular. Es una relación muy conocida, muy utilizada y válida para todos los casos. Ahora veamos lo que es la aceleración angular media. Entonces lo que vamos a pensar es que nuestra partícula, que tenía la velocidad angular inicial w sub 0, se traslada hasta este punto, y en este punto tiene una velocidad angular diferente a la inicial. Por eso estamos distinguiendo entre inicial y final. Como antes se ha barrido un ángulo, ¿no? Ha habido un cambio en la coordenada angular, y a la vez ha habido un cambio en la velocidad angular. Este cambio en la velocidad angular se mide con la aceleración angular media, que está representada acá abajo como alfa med. Este alfa representa la aceleración angular, med nos indica que es la cantidad media, y como antes, esta cantidad es un cociente del cambio de la velocidad angular dividida entre el intervalo de tiempo que toma hacer este cambio. De forma explícita, estos cambios vienen a ser restas de dos cantidades que se llaman normalmente final, como esta, y la inicial, que es esta otra que ya lleva el índice sub 0. De la misma manera, el tiempo, tenemos el final menos el inicial. Este tiempo inicial, por lo general, hacemos que valga 0, ¿no? Como ya hemos indicado, pues tenemos el intervalo de tiempo, que es el que se utiliza para este cálculo. Ahora veamos lo que es la aceleración angular instantánea. De modo parecido a lo que ya hemos escrito antes, esta aceleración angular instantánea es similar a la aceleración angular media, pero en vez de tener los deltas, tenemos acá las derivadas. Entonces son derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Esto para algún instante, ¿no? Acá tenemos graficada la partícula en algún instante que tiene alguna velocidad angular, alguna velocidad lineal, está en algún punto de la trayectoria, y para ese punto está definido esto. Si la partícula se encuentra en otro punto, las definiciones son las mismas, pero obviamente los valores podrían ser diferentes. Bueno, hemos hablado de la aceleración angular, pero ahora hablemos de la aceleración lineal, y en particular de la instantánea. En determinado momento nuestra partícula tendrá movimiento con velocidad lineal, acá lo hemos presentado como vector, el vector velocidad lineal, que siempre es tangente a la trayectoria, y a la vez pensemos que tiene un vector de aceleración lineal como este. Noten acá el detalle de que este vector no apunta hacia el centro de la circunferencia. Muchas veces se cree que siempre este vector de aceleración debería apuntar hacia el centro, y eso no es cierto. Puede apuntar hacia cualquier parte del interior de la circunferencia. Vamos a explicar por qué razón es eso. Para hacer la descripción matemática utilizaremos unos vectores unitarios que son tangencial, se llama tau, este vector unitario tangencial, y otro vector unitario perpendicular a la circunferencia que se llama vector normal. Usamos estos dos vectores para describir nuestros vectores velocidad y vector aceleración. Empecemos por el vector velocidad. El vector velocidad, como vemos, es paralelo al vector tau, por tanto el vector velocidad es igual a una constante por el vector tau. Esta constante llegaría a ser la rapidez, ¿no? Es decir, el módulo del vector velocidad. Entonces tenemos vector velocidad igual a la rapidez por el vector unitario tau. De modo parecido, la aceleración vamos a calcular
cómo se expresaría usando los vectores tau y n. Y para ello recurrimos a las definiciones que ya conocemos. La aceleración es igual a la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Pero, como vemos acá arriba, el vector velocidad es el producto de la rapidez por el vector tau. Lo expresamos entonces de esa manera. La derivada de este producto es la que se tiene que calcular y se aplica lo que sería la regla del producto para derivadas. Aplicando dicha regla tenemos esta suma de dos términos, donde tenemos la derivada de la rapidez por el vector tau más la rapidez por la derivada del vector tau respecto del tiempo. Esto de acá es un tipo de aceleración, ¿no? Es un tipo de aceleración. Estamos calculando la aceleración de la rapidez. Y por el otro lado tenemos un término que lo hemos puesto en color verde, que es un poco complicado de calcular porque se requiere herramientas de cálculo vectorial para determinarlo. Yo les voy a escribir directamente el resultado. El resultado de esta derivada que está acá en color verde es menos omega. Recordemos que omega es la velocidad angular instantánea por el vector normal. Es decir, que esta derivada viene a ser perpendicular a sí misma, ¿no? La derivada del vector tau es perpendicular a sí misma, nos da el vector normal. Entonces, como vemos, el vector aceleración tiene dos componentes, una que es paralela al vector tangencial y otra que es antiparalela al vector n. Este detalle es sumamente interesante. Acá tenemos un negativo del vector n, eso quiere decir que si este es el vector n, el opuesto estará apuntando directamente hacia el origen, hacia el centro de la circunferencia. Entonces identificamos que este término es la componente que llamamos centrípeta. Y en cambio esta otra componente llegará a ser la componente tangencial. Vamos a volver a ver esto en este otro gráfico. Enfoquémonos en lo que es el vector aceleración, el vector unitario tau y el vector unitario normal, y las dos componentes del vector aceleración. Sabemos que debe proyectarse la cabeza en la dirección del vector tau, por ejemplo, y este sería el vector componente de la aceleración. Hacemos algo parecido para el otro componente, proyectamos la cabeza en dirección del vector n, y este otro vector sería la componente del vector a, pero en la dirección de la normal. Y como ven, ya lo habíamos mencionado, este vector sí apunta hacia el centro de la circunferencia, sí se puede denominar a este aceleración centrípeta. Entonces recalcamos una vez más, el vector aceleración en un movimiento circular está apuntando hacia el interior del círculo, pero no está obligado a apuntar hacia el centro. En cambio, este vector aceleración general va a tener dos componentes, una tangencial y otra centrípeta. Esas son las dos componentes que llega a tener este vector. En el caso que esta componente tangencial fuese 0, solo nos quedaría la componente centrípeta, y solo en este caso este vector aceleración estaría también apuntando hacia el centro de la circunferencia. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Vuélvanlo a analizar, vuélvanlo a pensar, vuélvanlo a mirar para que lo comprendan perfectamente. Entonces, como habíamos expresado, tenemos las dos componentes del vector aceleración en la dirección tangente y en la dirección centrípeta, y como ya sabemos, el omega está relacionado con la rapidez, siendo igual a la rapidez dividida entre el radio. Y entonces, una vez que se reemplaza acá, nos queda la conocidísima expresión de v cuadrado sobre r, a la cual le llamamos aceleración centrípeta. Acá entonces colocamos que la componente llamada aceleración centrípeta es menos v cuadrado sobre r, y la otra componente llamada aceleración tangencial es la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Es decir, acá no hay vector. Tengan mucho cuidado con esto. Acá encima no tenemos la flecha de vector. Este es el módulo del vector velocidad. Entonces esta es la descripción del movimiento circular usando los vectores tangencial y normal, y también utilizando las cantidades angulares que ya hemos visto. Con esto concluye este video y pues nos vemos en otra oportunidad.